Bueno, hemos estado viendo la historia que Jesús cuenta en Lucas 15. Parte de estas tres historias, esta parábola que Jesús dio a los escribas y fariseos que se quejaban, que estaban murmurando de cómo Jesús recibía a pecadores. Y en esta tercera historia la hemos titulado La historia de dos hijos perdidos y un padre misericordioso. Porque contrario a quizá todo lo que hemos escuchado a través de varios mensajes, muchas veces el enfoque solamente va en el hijo pródigo, el hijo que despilfarró todo. Sin embargo, la historia, como es contada en su contexto, es una historia acerca del gozo de Dios, el gozo y la alegría de Dios en la salvación de los pecadores, en contraste con la murmuración de los fariseos y de los escribas. Así que cuando Jesús continúa pues contándoles esta parábola y llega esta tercera historia, es importante tener eso presente, ¿cierto? Porque Jesús tiene el deseo de hacer ver ese contraste y eventualmente va a traer a los escribas y fariseos a la historia. Los va a traer y los va a meter dentro de la historia. Y Jesús les va a ilustrar en una forma magistral el gozo que Dios tiene en realidad en la salvación de los pecadores. Y en esta historia habíamos visto la semana pasada la petición deshonrosa que hizo el hijo y también luego de eso vimos la respuesta chocante que dio el padre accediendo a la petición deshonrosa del hijo. Y luego vimos cómo el hijo toma toda esta herencia y vive la vida loca, una vida de rebeldía vergonzosa. Y luego vimos cómo llega al punto de tocar fondo en una deplorable y vergonzosa situación donde este chico judío que venía de una familia en la historia, una familia de clase, por decir así, media alta o clase alta, una familia privilegiada, este chico desciende hasta lo más bajo, inimaginable, ¿ok? Para una mente judía, llega al nivel de un cerdo, Y ahí fue donde nos quedamos en la historia y nos pusimos a preguntar, ¿qué pasará con este joven? Y eso pues vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar a ver versículo 17, lo que podemos subtitular el punto de retorno. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí. La última vez vimos a este hijo menor en el punto más bajo de su vida. Había llegado al extremo de haber bajado hasta el nivel de un cerdo. Pero es justo allí, en ese punto bajo, donde él vuelve en sí. Y esta expresión, volver en sí, en realidad está hablando acerca del arrepentimiento. Y sabe, el arrepentimiento siempre empieza cuando el pecador hace una evaluación sincera de su verdadera condición. Mientras nosotros nos queremos seguir engañando, diciendo que no hay en nosotros pecado, que estos son quizás simplemente malos hábitos, mientras que nosotros no seamos sinceros y reconozcamos que hay un problema en nosotros, en nuestro corazón, que como dice la Biblia, nuestro corazón es en realidad engañoso, nuestro corazón es perverso, que en realidad sí estamos inclinados, sí estamos torcidos al mal, mientras que no haya esa verdadera evaluación en nosotros vamos a mantenernos ahí en ese punto bajo. No va a haber esperanza para nosotros mientras nos mantengamos ciegos, mientras nos mantengamos engañados a nosotros mismos. Pero el momento en que el pecador empieza a volver en sí, se empieza a evaluar y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo he hecho mal. Es en ese instante donde empieza a brillar la luz de la esperanza en realidad. Ahora quisiera decir un par de cosas acerca del arrepentimiento que es necesario decir. De acuerdo a la Biblia, si usted va a Hechos 11, 18, si quiere tome nota, y también a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25, el arrepentimiento siempre es el resultado de la obra que Dios empieza a hacer en el pecador. Usted ve a un pecador que se arrepiente, no es en realidad algo loable en el pecador, no es que el pecador se arrepiente porque en sí mismo tiene capacidad de arrepentirse, no, es la obra que Dios empieza a hacer. Y Dios está continuamente buscando traer a los pecadores al arrepentimiento. Lo que pasa muchas veces es que nosotros, por el corazón duro, como alguien hace unos días atrás utilizó una expresión allá en Perú acerca de cómo las personas pueden ser duras, dice, a veces algunos de nosotros somos cara dura,
¿no? La cara es el reflejo del corazón, ¿cierto? Entonces, cara dura es por el corazón duro. Algunos de nosotros somos tan duros en el corazón que Dios está tiernamente buscando que llevarnos al arrepentimiento, mostrándonos su bondad, su paciencia, buscando que llevarnos a ver que en realidad los planes que Él tiene son buenos para el pecador, no que lo quiere condenar, no que lo quiere castigar, sino que quiere restaurarlo, pero nosotros por cara dura, por corazón duro, nos mantenemos en incredulidad y nos mantenemos en este orgullo tonto, en realidad, un orgullo tonto y vano que nos lleva pues a estar alejados aún de aquel que tan benéficamente quiere tratarnos. Así que el arrepentimiento siempre es el resultado de la obra de Dios en la persona, en el pecador, de acuerdo a Hechos 11, 18 y 2 Timoteo 2, 25. Pero en segundo lugar, el arrepentimiento puede ser en algunos casos instantáneo. Instantáneo. ¿Ok? Resulta que mi buen amigo Spurgeon contaba que en uno de sus sermones que él había presenciado cuán instantáneo podía ser a veces el arrepentimiento. Y él contaba la historia de cómo uno de los miembros de su congregación allá en Londres, hace más de 100 años atrás, ¿cierto? Él invitó a una persona de su familia, a su hermano. Ahora, el hermano por muchas oportunidades nunca quiso asistir, pero tanto hablaba el hermano de este invitado, tanto hablaba acerca de los mensajes que el pastor traía a la iglesia, de los temas que trataban, etcétera, que un día este hermano dijo, ¿sabes qué? Te voy a acompañar. Tanto habla de los mensajes de este hombre, quiero ir a escucharlo yo personalmente. Cuenta Spurgeon que cuando el hombre, él luego testificó todo esto, ¿cierto? Cuando el hombre entró a la iglesia, dice que apenas entró a la iglesia, dice que sintió que él no podía sentarse donde el hermano se sentaba y él escogió quedarse por detrás. Él escogió quedarse por detrás, no quería sentarse muy adelante. Y cuando empieza el mensaje, las primeras palabras que salen casi de la boca de Spurgeon fue, hay algunos de ustedes que quizás se sienten que tienen que quedarse atrás. Y el hombre dice que inmediatamente su corazón empezó a palpitar. Y dice, ¿y saben qué? Déjenme decirles, el mensaje es para ustedes. Y cuando empezó a hablar acerca de la misericordia de Dios y del llamado que Dios hacía al arrepentimiento, este hombre instantáneamente se arrepintió. Escuchó el mensaje del llamado que Dios hacía al arrepentimiento, cayó bajo la convicción del Espíritu Santo y en ese día, el primer día que estuvo expuesto a la prédica de la palabra de Dios, ese día él se arrepiente y se convierte. En algunos casos, pues el arrepentimiento es instantáneo, pero pareciese ser que en la mayor parte de los casos, en realidad el arrepentimiento viene a ser esta obra continua que Dios viene haciendo por medio de un set de circunstancias que viene trayendo a la vida de las personas. Pareciese ser que hay veces la historia más es como la del pródigo, cierto, que tiene que pasar una cosa y otra cosa. Pareciese que en realidad su decisión de querer vivir en las cosas del mundo, disfrutando todo lo que el mundo le ofrece, pareciese por un instante que fue la mejor decisión. Tuvo dinero, tuvo diversión, pudo hacer todo lo que quiso, pero luego empiezan los golpes. Y luego empieza la caída y el descenso. Y el descenso te lleva y lo lleva al pecador más y más y más y más abajo. Y algunos nosotros decimos, ¡ay no! Cuando vemos sobre todo nuestros familiares que dicen, ¡ay no! Que no caiga más abajo. Pero ¿sabe qué? Es necesario. Es necesario hay veces. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido que el joven cayó hasta el punto de llegar al nivel de un cerdo, no hubiese venido en sí. Pero fue justamente porque Dios soberanamente es el que controla todo. Él sabe cuán bajo tenemos que caer para que allí entonces haya quebrantamiento verdadero. Así que el arrepentimiento a veces viene instantáneamente, obra de Dios, pero hay veces también obra de Dios, pero a veces viene a través de un proceso de circunstancias que lo que hacen es llevarnos más y más y más abajo. Pero no desfallezca tu corazón, amado, si tú ves a un ser querido que está atravesando por ello, porque ¿sabes qué? Podemos confiar en que la mano de Dios, que Él es sabio, Él conoce todo, Él sabe cuán bajo hemos de llegar antes de que haya quebrantamiento y arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que estaba pasando en el estado de mente de este joven que lo lleva en ese punto bajo de haberse convertido ya como un cerdo, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo lleva a él a pensar, a
acerca de cambiar el curso, de arrepentirse. ¿Qué es lo que viene a la mente de este joven? Bueno, el versículo 17 en su segunda parte nos lo dice, vino a la mente el joven, él dijo, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hombre estaba en realidad sin comida, como lo vimos, ¿ok? El cerdo tenía comida, él no tenía comida. Y fue por eso que se lanzó como un cerdo a pelear, ¿ok?, por la comida que están comiendo los cerdos, porque él no tenía comida. Y entonces él se pone a pensar en ese, me imagino que habrá sido mientras estaba empujando a los cerdos y los cerdos viniendo así, queriendo decir, ¿qué tiene este compadre? ¿No? Que él entonces le entró un rayo de luz y dijo, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen más que suficiente y yo aquí, siendo hijo de mi padre, aquí yo estoy con cerdos. Ese fue el pensamiento que inundó su mente. Pero dense cuenta de algo. Hay algo importante. Acá Jesús empieza a llevar ahora la historia, en realidad desenfocarla del joven y enfocarla en el otro personaje en la historia, el padre. Porque acá lo que Jesús hace es que mueve el hilo del pensamiento y lo empieza a enfocar en el padre. En este padre. Hay algo que este joven entiende acerca de su padre, esta persona a quien él había deshonrado. Y este pensamiento viene cuando él recuerda cuántos jornaleros hay en casa de su padre. Déjeme decirle quién era un jornalero. Mire, para que usted entienda el contexto, ¿ok? En el estatus socioeconómico de aquel entonces, la gente de más alta clase era la terrateniente, la que poseía tierras, la dueña de tierras. Esa era la gente de más alto estatus, ¿ok? Socioeconómicamente hablando. La de más alto estatus, el terrateniente. En segundo lugar, venían los que arrendaban tierras y las cultivaban, ¿cierto? Y por medio de esa actividad económica de agricultura, pagaban el arriendo y les quedaba todavía un ingreso. Esos eran quizás los segundos en el estatus socioeconómico, en la escalera socioeconómica. En tercer lugar, se encontraban aquellos que tenían alguna profesión o algún negocio, ¿cierto? Tenían alguna profesión y prestaban servicios y cobraban por esos servicios y les daban un cierto estatus también. No eran como los terratenientes, no eran como los que arrendaban tierras, pero tenían un cierto estatus y tenían un cierto dinero, por decir así, una clase media, ¿ok? Y también estaban los que tenían sus pequeños negocios, negociantes, comerciantes. Pero luego, en el estrato ya más bajo, se encontraban los siervos, y que eran personas que trabajaban, se podría decir, en las haciendas, en los lugares donde estaban los terratenientes, los dueños, los propietarios, trabajaban para ellos y muchas veces vivían dentro de la hacienda, ¿ok? Y se les permitía que estén con sus familias y eran las personas que eran contratadas para un plazo largo y estaban allí. Estos eran siervos, eran trabajadores, trabajaban en el campo, trabajaban en las faenas de la hacienda, en toda la manutención de la hacienda. Pero más bajo que ellos, más bajo que los siervos, estaban los jornaleros. Estos eran personas que no tenían ningún tipo de contrato, no había trabajo para ellos en base segura, sino que estos iban, cuando había una aldea, se iban a un lugar de la aldea y esperaban que algún terrateniente viniese para contratarlos por el día. Estos eran los trabajadores del día. Acá en el sur de Florida nosotros tenemos lugares así, ¿cierto? Hay ciertos lugares donde se juntan personas para ver si es que alguien viene, algún contractor, alguien que necesita hoy día más trabajadores, va y encuentra ahí 20, 30, 40 personas que están ahí esperando para ver quién viene y los contrata por el día. Y hay algo que el joven dice pues acerca de los jornaleros, de este tipo de trabajador, la persona que está en el estrato social, en el punto más bajo de la escalera social, socioeconómica. Dice algo acerca de ellos, dice que el pago que reciben es más que suficiente para cubrir sus necesidades. ¿Ah? Por lo general la gente les pagaba el menor pago posible. ¿Por qué? Porque lo que querían era, aprovechando la situación de que era gente desesperada, estaban dispuestos a trabajar por cualquier cosa con tal de tener pan para ese día. Pero algo acá, al escuchar la frase del joven acerca de lo que su padre hacía, muestra el carácter del padre. Aquí lo que vemos es que aprendemos algo acerca de este padre, de este joven.
Dice que el pago que daba este padre a ese tipo de trabajadores, a los jornaleros, era algo generoso, porque dice que les alcanzaba más que suficiente. Y esto es maravilloso, porque acá lo que vemos en realidad es que este joven se da cuenta que su padre es una persona sumamente misericordiosa, sumamente generosa, sumamente bondadosa. Y él dice, si mi padre trata así a sus jornaleros, ¿cómo no me va a recibir a mí, que soy su hijo? Y eso entonces se convierte en la motivación, aquello que impulsa a este joven a que tome ánimo en su determinación de decirle a su padre que ha hecho mal y que se arrepiente de lo que ha hecho, que se levante y que vaya a su padre. Y eso es lo que vemos, dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Este joven se da cuenta que ha hecho mal, sí, pero no solamente se da cuenta de eso, sino que en realidad se ve motivado a regresar donde su padre por la misericordia, la generosidad y la bondad que piensa que su padre va a tener con él, Así que este joven ha reconocido que ha pecado y movido por la misericordia, generosidad y bondad del padre, él piensa en regresar y decirle a su papá cuánto él se da cuenta que había pecado contra su padre, la deshonra que había traído y también contra Dios. Y más aún, él piensa decirle a su papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, simplemente hazme como a uno de tus jornaleros, Eso es lo que le dice allí al final del versículo 19, hazme como a uno de tus jornaleros. Ciertamente que cuando los fariseos y los escribas escucharon esto, es el primer momento quizá en la historia en que los fariseos dijeron, hasta que por fin de la boca de Jesús sale algo sensato. Porque eso sí lo comprendían ellos. Se recuerdan que les he dicho que para poder entender la historia tienen que tener muy presente el contexto de honra y deshonra, ¿ok? Todo ellos lo filtraban bajo esa cosmovisión. Es honra y deshonra, honra y deshonra, honra y deshonra. La historia es la de un hijo que trae deshonra a su padre. La única forma, en la mente de los fariseos y los escribas, la única forma de que este hijo quizá, y escuchen mis palabras, quizá tuviese chance de una restauración, fuese si es que la deshonra la quita por medio de una honra apropiada a su padre. Y ciertamente lo más básico para poder empezar a honrar al padre que deshonró era en realidad el de venir a su padre, pedirle perdón, pero más aún tenía que hacer más que solamente eso. Él tenía que convertirse como aquellos que estaban en la escala más baja, un jornalero. En otras palabras, en la mente de ellos lo que el hijo tenía que hacer era ganar el derecho a ser restaurado. Ganar el derecho a ser restaurado. Así que en la mente de los fariseos, los escribas y de la sociedad en general, una deshonra como la que el hijo menor causó debía de ser restituida. Debía de ser pagada. Una deshonra así tenía que ser pagada. Había que restituir la parte de la hacienda que vendió. Y esto, póngase usted a sacar la cuenta, a usted le gusta la matemática, ¿cierto? Saque la cuenta ahora. Era una hacienda bastante rica. ¿Ok? Habían tierras, habían posesiones. Ahora, el salario de un jornalero, ¿cómo pagas tú la tercera parte de una hacienda rica? ¿Ah? Bueno, a través de muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo. Es la única forma. ¿Ok? Con salario mínimo, a muchos años de trabajo. A trabajar se ha dicho. Y un mes, y un año, y 10 años, y 15 años, y 20 años, y probablemente se saca, algunos dicen que pueden haber sido 3 o 4 décadas después que quizá este joven hubiese llegado a poder juntar suficiente dinero, después de 30 o 40 años, para poder haber juntado el dinero para allí recién, quizá tener la esperanza de una restauración de la relación con su padre. Así que en la mente de los fariseos y de los escribas, ellos dijeron hasta que por fin, algo sensato en la historia. Efectivamente, este chico lo menos que debe hacer es eso, lo menos que debe hacer. Así que vemos pues en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. El chico se había arrepentido,
¿Ok? Yo quiero que vean dos elementos aquí. Se había arrepentido, es evidente. Se dio cuenta, recapacitó, dijo, he hecho mal, he pecado contra Dios y contra mi Padre. El arrepentimiento era sincero. Es más, uno puede ver la genuinidad de su arrepentimiento por cómo estaba él digamos, en su estado de mente, él estaba preparado a lo que sea. ¿Ok? Acá él no presentaba excusas. Acá no es que dijo, es que papá, si tú no me hubieses tratado así de esa forma, yo no te hubiese hecho esto. O papá, la culpa no la tengo yo, fue mamá que hizo tal o por cual. No, él no presentó ninguna excusa. Él no culpó, como hoy en día nuestra cultura, nuestra sociedad hace, ¿no? Tiramos todo el pato a nuestros padres, le tiramos todo el pato a todo el mundo, toda nuestra sociedad es culpable, nuestros padres son culpables, nuestros familiares son culpables, nuestras amistades son los culpables, nosotros somos inocentes. Nosotros somos los inocentes, nosotros no hemos hecho el mal. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Esta es la sociedad, nuestra sociedad es la sociedad por excelencia que le tira el dedo a todo el mundo, en vez de dirigírselo a sí mismo. Eso es lo que hacemos. Pero acá no vemos nada de eso. Aquí lo único que vemos es a una persona que ha venido a reconocer, a volver en sí mismo y a decir, yo soy el único responsable. El único que acá tiene la responsabilidad soy yo y solamente yo. He pecado contra ti, Padre, he pecado contra Dios, no merezco ser llamado más hijo tuyo, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos entonces este elemento de arrepentimiento, pero no solamente vemos eso, sino que también vemos confianza, confianza. Es importante este concepto de confianza porque muchas veces cuando presentamos el Evangelio le decimos ten fe en Dios, cree en Dios, y un sinónimo de ello es decir, confía en Dios, confía en la promesa que Él te está haciendo. Créele a Dios, confía en Él de tal forma que el ofrecimiento que te está haciendo, en las bases que Él le está diciendo, son aquellas por las cuales Él te va a perdonar. Entonces aquí vemos en esta historia ese elemento también, porque vemos que Él se ve movido por la generosidad, la bondad, la misericordia de su Padre. Él se ve movido, Él confiaba, Él creía que su Padre le extendería perdón por la misericordia, la bondad y la generosidad que Él mostraba aún con sus jornaleros. Así que vemos estos dos elementos cruciales en realidad, arrepentimiento y confianza o fe. Ahora bien, vamos a los versículos 20 en adelante, ya el centro de nuestro mensaje. Vamos a ver ahora una recepción sorprendente. Versículo 20 de la segunda parte dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mire, no había aún entrado este joven a la aldea. Usted en su mente en este momento, usted ha visitado pueblos de su país, estoy seguro, y usted ve cómo la carretera va llegando. Usted ha ido por caminos de trocha, de tierra. ¿Cierto? Yo he ido muchas veces por camino de trocha, de tierra en el Perú, y cuántas veces, o en otros países también, en República he estado así, en lugares así, en Honduras, también he visitado lugares así. Déjeme decirle, en Guatemala también hay lugares, ¿cierto? En todos nuestros países donde podemos imaginarnos, tomarlos como ilustración e imaginarnos que hay un camino así de tierra y de pronto aparecen unas casitas por ahí. Y una aldea, un pueblo, una pequeña población. El joven, ¿cierto?, va regresando por el camino, ¿no? Y está llegando hacia esta aldea. Y dice, antes de que otros lo vean, quien lo ve es su padre. Su padre lo ve. Y dice el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, todavía estaba lejos, y probablemente este chico no estaba con la cabeza hacia arriba, mirando a ver quién lo veía. Lo más probable es que mientras caminaba él tenía la cabeza muy abajo, ¿no? Con esta disposición del cuerpo mostrando, yo sé que lo que me va a venir es vergüenza por lo que he hecho. Yo sé que eso es lo que me va a venir, vergüenza, porque lo que he hecho es vergonzoso ciertamente, ¿no? Pero el padre estaba allí y dice, atento, es más, podemos concluir algo. Si el padre lo vio aún estando lejos, podemos concluir de que ese padre estaba continuamente, diariamente, a la expectativa de si su hijo iba a regresar o no. Diariamente. Maravilloso en realidad. Y dice, no había aún ni siquiera entrado, estaba todavía lejos cuando el padre ya lo había visto.
Este padre estaba siempre en la búsqueda de su hijo. Y se recuerdan que el patrón que hemos visto en las historias es algo o alguien perdido que es buscado. Este padre estaba siempre en la búsqueda de su hijo, de acuerdo a la historia, esperando ese día bendito en que su hijo regresaría a este padre. Pero ¿sabe qué? Acá, como estuvimos viendo la semana pasada, acá viene un déjeme decirle, tremendo. Una vez más Jesús va a sacudir a su audiencia, pero esta vez lo va a sacudir violentamente. Violentamente. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y dice, y se echó sobre su hijo, sobre su cuello y lo besó. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Déjeme decirle, esto sacudió violentamente a los fariseos y a los escribas. Violentamente. Lo que ellos en ese instante dijeron, ¡ah! ¿Qué cosa que el Padre hizo? ¿Qué? Que fue movido a misericordia y que corrió. Esto fue pero un shock para los fariseos. A los oídos de los fariseos y escribas lo que Jesús decía era inaudito, jamás oído. Era algo monstruoso, monstruoso. Que el padre de la historia corriese y que hiciese ¿qué? Que se echó sobre su cuello y que lo besó. Déjeme decirle, aquí hay mucho que tenemos que ver. Primeramente, en la cultura de aquel tiempo, un hombre noble como el padre jamás correría. Jamás correría. ¿Ok? Los hombres como el padre utilizaban túnicas largas, túnicas que tenían que llegar hasta cubrir básicamente los pies. ¿Ok? De hecho, cubrir las piernas. Es más, las túnicas en el idioma de ellos es midabute, que significa aquello que me da honra. Una túnica larga era el vestido apropiado para un padre, una persona, una cabeza de familia, un hombre que merecía honra. El vestido, dice, era aquello, era su midabuta, era aquello que le traía honra a él. ¿Por qué? Porque cubría todo su cuerpo y cubría sus piernas. Los rabíes enseñaban de que era absolutamente vergonzosísimo que un hombre dejase ver sus piernas en público. El pastor John MacArthur, dicho sea de paso, tiene un comentario acerca de esto. Dice, el día de hoy también es vergonzoso para algunos de nosotros hombres que vean nuestras piernas. Pero por otras razones. Pero es interesante, dice ahí claramente de que era vergonzoso que un hombre noble como este padre dejase ver sus piernas. ¿Y por qué decimos esto? Nada más hemos leído que corría. Bueno, es que con una túnica larga, ¿cierto? Para correr, no podía correr porque si no iba a estar así, ¿no? Para correr lo que tenía que hacer era levantarse la túnica. Y las piernas se iban a ver. De hecho, las piernas se iban a ver. ¿Ok? Y lo que vemos aquí es que dice, corrió. La palabra correr es sprintar. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, sprintar, ¿ah? Me viene con Spanglish a mí. Vaya al diccionario de la Real Academia Española y va a ver que sprintar es un verbo. ¿Ok? El hombre sprintó. Es decir, que dio una carrera rápida, como si fuese de 100 metros. El hombre, aunque mayor y todo, le importó un bledo todo este asunto de honra y de mostrar las piernas. Él se levantó esa túnica y le dio a correr. El hombre sprintó con dirección hacia su hijo. Mostrar las piernas de un noble era absolutamente vergonzoso en este contexto. Algo vergonzoso, sumamente vergonzoso. Pero ¡qué padre! Por eso le digo que cuando los judíos, los escribas, los fariseos escucharon esto, ellos fueron violentamente sacudidos porque dijeron, ¡no puede ser! ¡Qué padre! Si el hijo hizo algo vergonzoso, este padre está haciendo algo más vergonzoso aún. Que se levante y que corra. ¡Imposible! Inaudito, monstruoso. Este padre está actuando más vergonzosamente que el hijo a los ojos de los fariseos y de los escribas. Claro, y recuerden que es que en la mente de ellos lo que debía haber sucedido es lo siguiente. El hijo debía haber llegado y haber entrado por la aldea.
E inmediatamente la aldea entera tenía la responsabilidad de darle una mirada con desdén, con menosprecio. Y de empezar a mofarse de él. ¡Ah! ¡Mira quién regresó! Y empezarlo a burlarse de forma que lo hiciesen sentirse humillado. El punto acá, de acuerdo al pensamiento de los fariseos y de los escribas, era traer abajo a ese muchacho y destrozarlo y traerlo al piso y de humillarlo completamente. Eso es lo que se esperaba. La aldea entera debía haber participado en ello. Y mientras la aldea estaba pues así, cada vez más gente, más vecinos salían y más se unían a toda esa mofa, hubiese llegado un siervo y decirle al padre: finalmente vino el sinvergüenza ese de tu hijo, mi amo. Finalmente vas a recibir la honra que tú te mereces. Y el padre entonces hubiese dicho: dejadlo allá afuera por unos días. Dejadlo allí, que el pueblo se burle de él, que la aldea se burle de él por la deshonra que me ha traído a mí. Y quizá hubiese sido dejado 1, 2, 3, 4 días, durmiendo allí afuera, con sus ropas malolientes a cerdo, escuchando la burla, el desdén, el menosprecio de toda la aldea. Y después de varios días, lo que hubiese hecho ese padre es que le hubiese dicho: tráiganlo acá. Y entonces el hijo inmediatamente lo que hubiese hecho es que se hubiese inclinado así al piso y hubiese besado los pies de ese padre. Y entonces ahí con lágrimas hubiese dicho: te pido que me perdones, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre hubiese dicho: efectivamente, eso es lo que te mereces. Efectivamente, eso y más es lo que te mereces. Y el padre no hubiese quedado en realidad como excesivo lo que ahora les voy a decir. El padre hubiese podido traer ese hijo, haber hecho que los siervos lo lleven públicamente afuera y que le hubiesen tirado en latigazos públicamente como escarnio por la deshonra que había traído a ese padre. Y después de haber sido dado de látigos, hubiese venido y efectivamente lo hubiesen puesto como un siervo. No como un siervo, como un jornalero, para que trabaje por muchos años. Y ese padre día tras día lo único que hubiese hecho es: tienes que repagar la honra que me debes, la hacienda que malgastaste, que yo te di, tienes que repararla toda. En la mente de los fariseos y de los escribas, esa era la única situación viable en la historia de Jesús. La única apropiada. Pero cuando Jesús les contó de que el Padre corrió, y no solamente dice que corrió, sino que encima de todo ello dice que movido a misericordia corre, y dice se echa sobre su cuello y le besó. En el griego, le besó habla de una acción continua. Y los besos son no en la cara, es en la cabeza. Era costumbre hebrea besar en la cabeza. Y era beso tras 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 beso. Era un beso continuo sobre la cabeza de este joven. Fue el misericordioso amor que movió a este joven para venir a su padre. Y fue este amor misericordioso el que movió a su padre para que cuando viese a su hijo corriese antes que el escarnio y el desdén y el menosprecio de la aldea cayese sobre su hijo. En esencia, lo que el padre hizo fue algo que los fariseos y los escribas computaron inmediatamente. Ellos dijeron: lo que el padre está haciendo es lo más vergonzoso hasta el momento en la historia. Porque el padre lo que ha hecho es que, siendo él el que mereciese recibir honra de este hijo que lo ha deshonrado, lo que el padre ha hecho es que se ha traído sobre sí mismo mayor deshonra. Él mismo se la ha traído. Él mismo se ha traído deshonra sobre su persona, él levantándose esa túnica y corriendo y mostrando sus piernas. Y los fariseos lo entendieron, por eso es que les digo que fueron sacudidos violentamente. Violentamente fueron sacudidos.
Él se trajo esta vergüenza sobre sí, esta vergüenza que le correspondía en realidad al hijo. Fue el hijo que deshonró. Y sin embargo el padre se trae la vergüenza que le correspondía a su hijo. ¿Para qué? Para que el hijo no la recibiese. No solo corrió, sino que cuando llega el hijo, como les digo, lo abraza y le besa en la cabeza una y otra vez. ¿Sabe? A los ojos ahora ya de toda la aldea algo era evidente. El padre lo agarró a la entrada de la aldea. El padre trajo toda la vergüenza sobre él. Y se echa sobre su cuello y lo besa y lo besa y lo besa y lo besa y lo besa. A los ojos de toda la aldea algo era completamente evidente. Este padre había totalmente perdonado a su hijo. Totalmente perdonado a su hijo. No hay lugar a duda en nadie en la aldea. No había lugar a duda. Y esto el hijo lo entendió. El hijo comprendió que su padre lo había perdonado. Jesús continúa la historia y él nos dice que el hijo procede a pedirle perdón a su padre. ¿Ok? Y leamos el versículo 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ok? Eso lo sabemos. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. También, hazme como uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose vino a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que el hijo había estado pensando decirle. Vemos que lo dice. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien, la primera cosa. Segundo, y que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy bien. Pero ahí quedó. Ya no le pidió, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se da cuenta? El hijo se dio cuenta de que el perdón había sido total. Porque el hazme como uno de tus jornaleros estaba en línea con este pensamiento. Yo sé que tengo que restituir lo que he perdido y la deshonra que te he causado te la tengo que devolver. La tengo que pagar. Tengo que ganarme tu perdón. Pero el momento en que el padre se tira la vergüenza sobre sí, se levanta la túnica, corre, se echa sobre su cuello y lo llena de besos, en ese instante el hijo reconoce que el padre lo había totalmente perdonado. Totalmente perdonado. Y que no era necesario en lo absoluto decirle, he de repagar. La salvación, amados, es instantánea. La salvación es instantánea. Tú no tienes para recibir de Dios la salvación, ¿ok? Tú no tienes que hacer cosas. Tú tienes que arrepentirte y creer la promesa que Dios ha hecho de perdonarte por causa o en la base de la obra de su Hijo Jesús. No hay nada que tú puedas añadir, que tú puedas hacer algún esfuerzo o algo para obtener perdón. Dios te extiende el perdón en base a los méritos de su Hijo, no a ningún mérito tuyo o mío. La salvación es totalmente instantánea. Así que el hijo se dio cuenta, el hijo reconoció que su padre lo había perdonado. Les recuerdo, en ese contexto cultural, el padre hubiese requerido que el hijo gane su perdón, ¿cierto? Y una restauración. Él tenía que ganarlo, él tenía que repagar. Pero aquí es evidente que el padre perdonó al hijo que se mostró arrepentido. Ahora bien, Jesús añade algo que acá llevó a los fariseos a hiperventilarse. Ya no era, ahora ya le faltaba el aire a los fariseos. Se empezaron a hiperventilar. ¿Por qué? Porque el padre da una triple orden. La cosa se va poniendo, en la mente de los fariseos y de los escribas, va de escándalo a algo escandalosísimo. Esto es maravilloso. Y lo que hace Jesús es que cuenta ahora que el padre no solamente se levantó la túnica y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, sino que encima da una triple orden. Una triple orden. Y esto ya los llevó ya a hiperventilarse a los fariseos y a los escribas. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Primera orden. Y poned un anillo en su mano. Segunda orden. Y calzado en sus pies. Tercera orden. Sacar el mejor vestido. En aquel tiempo,
una familia noble como la de la historia tendría como reliquia de la familia un vestido sumamente decorado que había sido pasado de generación en generación. El padre de este padre probablemente lo había usado, lo había llevado puesto en ocasiones sumamente especiales, y ahora este padre era el dueño de este vestido. El mejor vestido en la familia era el vestido del padre, ¿ok? Y él lo utilizaría solamente en ocasiones muy solemnes, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos aquí? De que el padre manda, lo que hace es que viste al hijo con su vestido. Y en estas ocasiones solemnes, ese vestido de la familia, esta reliquia familiar, lo que mostraría a todo el mundo, lo que la gente entendería cuando él está llevando este vestido, es la dignidad de este padre, la dignidad de este hombre, un hombre digno, ¿ok? Y lo que el padre hace es que, y los fariseos no lo podían creer ya más, estaban hiperventilándose ellos. Él dice que el padre lo que hace es que delante de todos dice: traigan mi vestido, denle dignidad a este hijo mío. ¿Se recuerdan lo que el hijo dijo? El hijo dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice: no es que no seas digno, yo digo que tú eres digno de ser llamado mi hijo, yo digo que tú eres digno. Vístanle con mi vestido. Todo el mundo vea que mi hijo es digno. Le está dando patapúfete a los escribas y fariseos. No podían más. Se estaban quedando sin aire. Y encima el padre añade esta segunda orden, dice: y pónganle el anillo en su mano. El anillo de la familia era un sello, ¿ok? Los anillos eran sellos, no es tanto para, ay, mira mi anillo, mi roquita acá de medio quilate, 1 quilate, 3 quilates, 5, no era algo para mostrarse, no, era un sello, ¿ok? Y la persona que llevaba el sello, era la persona que tenía la autoridad en la familia, la autoridad. Y lo que el padre hace en esencia es no solamente dice: yo quiero que todos vean que mi hijo es digno, sino también yo quiero, pónganle el anillo en su mano, yo quiero que todos reconozcan que yo le estoy dando a mi hijo autoridad. Él tiene el anillo en su mano. Tercero, dice: ponerle calzados en sus pies. Los pobres no tenían zapatos. Los jornaleros no tenían zapatos. Los siervos en la casa no tenían zapatos. Los amos tenían zapatos. Aquellos que tenían la responsabilidad de la administración de una hacienda eran los que tenían zapatos. En el contexto, una vez más, de la historia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que el Señor Jesús dice no solamente que este padre le dio dignidad, no solamente que este padre le dio autoridad, sino que encima dice públicamente: yo quiero que sepan todos de que mi hijo tiene responsabilidades que yo le estoy dando para que vuelva a administrar lo que me pertenece. ¿Saben qué, amados? Lo que vemos aquí no es nada menos que la historia de una restauración completa y total del Hijo, donde el Hijo recibe dignidad, autoridad, responsabilidad. Y esto, déjenme decirles, debió haber hecho que la cabeza de los fariseos se les saliese de sus cuellos. ¡Pop! Ya, los fariseos no podían más ya no podían más los fariseos. Estaban ya, la cabeza les daba vueltas con la historia de Jesús. Les daba vueltas. Y justo cuando piensas que ya no es posible llegar al colmo, Jesús ahora les causa un infarto. Jesús ahora les causa un infarto. El Señor cuenta que el Padre hace una cosa más. Él hace una cosa más. Versículo 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El Señor cuenta que el Padre hace traer el becerro gordo y matarlo para hacer una fiesta. El becerro gordo era un torito, ¿ok? No es una oveja, no es un torito, que era en la cultura del Medio Oriente, el tiempo de Jesús, las familias que tenían dinero, las familias adineradas, hacían criar un ternero, un becerro, ¿ok? Un torito, en una dieta especial, ¿ok? De forma que, déjeme decirle,
hacer un barbecue de ese torito era la cosa más exquisita que usted se podría imaginar. La más exquisita. El día de hoy tenemos, algunos quizás saben, ¿no? de los steak, la carne Kobe. ¿Han escuchado? Kobe beef. ¿Ok? La carne Kobe. La carne Kobe, ¿qué es la carne Kobe? La carne Kobe es un manjar delicioso. ¿Ok? Delicioso al paladar de cualquier persona que la coma. En el Japón, cultura oriental, ¿cierto? En el Japón hay una región, creo que es la región en Hyogo, donde hacen crecer a estas vacas, a estos toros, los hacen crecer con una dieta especial, donde los engordan a través de 7 años. Es un proceso lento de engorde, de forma que usted ha visto cuando corta la carne, por ejemplo, pensemos ahorita en un New York steak o en un ribeye, ¿ok? Y usted ha visto entre las fibras de la carne que hay veces usted encuentra puntitos blancos, ¿cierto? Bueno, esos puntitos blancos son grasita, ¿ok? Lo cual hace de que la carne tenga un saborcito. Cuando la ponen ahí al barbecue, usted le tira una salsita y eso se va asando y se va poniendo color marroncito, doradito. Eso agarra un saborcito rico. Pero la carne Kobe tiene algo particular. Está llena de esas cositas así blanquitas y lo que causa es de que hace de la carne que sea pero sumamente suculenta. Es una carne suavecísima, con un sabor profundo. La sal le agarra una cosa tan rica ahí que comerse una carne esa es, pero lo más delicioso. Lo más delicioso. ¿Sabe lo que estoy comiendo hoy día después de acá? Carne. Y no les digo la mentira, es la verdad. Tenemos carne para el almuerzo hoy día. ¿Sabe? Los del Oriente Medio, ¿ok? Sabían de esto. Esto es una práctica que la vienen haciendo de tiempo y por eso es que acá este becerro, ¿ok? Engordado, era un becerro engordado en esta forma. Era un becerro especial, engordado con una dieta especial y solamente para ocasiones especiales. ¿Qué era una ocasión especial? Por ejemplo, la boda del hijo mayor. Y acá lo que el padre hace es que ya con esto les da un patapúfete completo a los fariseos y los escribas, ya le da un infarto. Porque el hijo en la historia deshonró al padre, vivió perdidamente, un estilo de vida vergonzoso, rebelde. Lo único sensato fue tratar de venir, pero en eso el padre empeora las cosas en la historia, porque este padre lo que hace es que se avergüenza a sí mismo, se levanta la túnica, corre, lo abraza, lo llena de besos, manda a traerle el vestido, el mejor vestido, le hace poner el anillo, y de pronto dice, incluso vamos a hacer una fiesta. Ya con esto ya la remató el papá. Hacer una fiesta. No puede ser. No puede ser. Para los fariseos esto era una historia ridícula. Inaudita. Jamás alguien en Israel hubiese podido contar una historia así. Efectivamente, no la entendían todavía. No la entendía. El padre justifica en la historia qué es lo que estaba pasando y dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El día de ayer leí esta porción a Verónica y a Daniel antes de ir a dormir, y Daniel en una forma muy perceptiva, estaba él, como usualmente se va a acostar, no estaba con su maqui, estaba así, estaba echadito en la cama, él estaba recostado ahí, y estaba escuchando, ¿no? Mirando arriba, ya quedándose dormido. De pronto sacó eso y dice, pero papá, yo no recuerdo haber escuchado que el hijo murió, porque dice acá que el hijo había muerto. De forma muy perceptiva del mocoso, ¿no? Que él se dio cuenta de que efectivamente el hijo no se menciona en ningún momento que había muerto. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a la costumbre oriental, una rebeldía así era seguida de un funeral. En la aldea tomó lugar un funeral, porque era como que si ese hijo rebelde hubiese muerto. Y hubo duelo por ese hijo que se había perdido, por ese hijo rebelde que se había ido. Y por eso el padre ahora en alegría dice, no, dice, mi hijo ha revivido. Muerto era, mas ahora vive. Perdido estaba,
mas ha sido hallado. Esto llama, dice, a una celebración. ¡Qué historia! Para los fariseos y para los escribas, una historia ridícula, vergonzosa, inaudita, imposible. Pero para los que hemos venido a Dios arrepentidos y confiados en su misericordia, en su generosidad, en su bondad, la cual Él muestra en Jesucristo, esta es nuestra historia. Esta es la historia nuestra de hijos rebeldes, de hijas rebeldes, quienes decidimos irnos lejos del Padre y vivir perdidamente. Pero sin embargo, cuando vinimos en nosotros mismos a darnos cuenta y nos arrepentimos, nos acercamos a Dios el Padre, confiados en su misericordia, en su bondad, en su generosidad, en Jesucristo, y le pedimos perdón. Y ese perdón fue instantáneo. Y Él nos dio un vestido, el vestido de su justicia. Y Él nos ha dado su anillo de autoridad para que tú y yo podamos ir con autoridad y proclamarle a las personas que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y nos ha puesto sandalias para servir con responsabilidad en el ministerio del Evangelio. Nos ha dado todo lo que la historia dice es tuyo y es mío. Dignidad, autoridad, responsabilidad. Es nuestra historia. Es nuestra historia. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Escogí hacer esto ahora porque, ¿sabes qué? Decimos es Día del Padre y una vez más, como hemos ya reconocido, a todos los padres les deseamos un feliz día. Pero hay un padre que en esta mañana yo desearía que sea honrado por sobre todos nosotros, por su misericordia, bondad y amor, nuestro Padre Celestial, quien ha tenido tanta misericordia por nosotros. Al Padre de Padres damos pues esta mañana honor y gloria por siempre, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor.